Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? Soy Omar Alvarado, ministro y líder de este lugar virtual. Bienvenidos a Punto de Encuentro, el mejor lugar para reunirnos todos los domingos a las 9 y 11 de la mañana por Facebook Live. Sea usted muy bienvenido, nos da mucho gusto que nos haya buscado aquí en las redes, haya encontrado Punto de Encuentro, le dio clic al botoncito y aquí está con nosotros. Es un gusto y es un placer tenerle y le invitamos para que se quede durante toda nuestra programación. Tenemos lindas cosas que van a suceder hoy y usted debe ser parte de ellas. Invite a alguien, no se le olvide compartir. Nos vemos en un ratito, vamos a ir a adorar y alabar al Señor y luego regresamos con el resto de nuestro programa. Bienvenido una vez más. Gracias. En el fondo de mi alma, una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Hoy te ruego que inundes por siempre todo mi ser de esa paz de amor celestial. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Hoy te ruego que inundes por siempre todo mi ser de esa paz de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Hoy te ruego que inundes por siempre todo mi ser de esa paz de amor celestial. Hoy te ruego que inundes por siempre todo mi ser de esa paz de amor celestial.
Estamos de regreso nuevamente, después de haber adorado y alabado al Señor. Espero que usted se haya gozado, haya disfrutado con este canto, estar en la presencia de Dios y adorarle de esa manera. Una vez más, soy Omar Alvarado, ministro y líder de este lugar virtual, Punto de Encuentro, el mejor lugar para reunirnos todos los domingos a las 9 y 11 de la mañana por Facebook Live. Quédese con nosotros, continuamos con nuestra programación y le damos una vez más la bienvenida. Este mes estaremos hablando de la oración. Como les dije la semana pasada, durante todo el mes de septiembre hablaremos de la oración. La semana pasada hablamos de lo básico, lo esencial, lo que significa la oración, cómo orar, a quién orar, por qué orar. Y hablamos basándonos en la oración ejemplar, en la oración modelo que Jesús nos dejó, el Padre Nuestro. De ahí sacamos la información de la semana pasada. Y durante estas 3 semanas que nos quedan de septiembre, hablaremos de cómo la oración en diferentes eventos tuvo resultados fantásticos, extraordinarios, sobrenaturales. Hoy estaremos conversando de un área específica de la oración que se llama la oración intercesora. Y le he llamado a mi mensaje, déjame orar por ti. Déjame orar por ti, ¿por qué? Porque esa es la oración intercesora. ¿Qué es? ¿Qué es? Para aquellos que nunca han escuchado este término, la oración intercesora es simple y sencillamente el acto de orar en favor de otros. O sea, es la acción de venir a Dios buscando que Dios bendiga, ayuda y resuelva situaciones, responda a situaciones de otra persona, no suyas. Por eso es usted un intercesor, un mediador. Usted se convierte en un mediador. Usted viene rogando a Dios por aquellas personas que necesitan la ayuda de Él. Y usted se pone en el medio para pedirle a Dios por eso. La Biblia nos dice también en el libro, en Primera de Timoteo, la carta que le manda el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, le dice: porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Pablo lo que está diciéndonos es que de la misma manera que usted se pone de mediador, intercede ante Dios por las demás personas, asimismo Jesús intercede por nosotros, se pone como un mediador, está como un mediador, como un puente entre Dios y nosotros para rogar por nuestras necesidades diarias. La misma acción que usted hace cuando intercede por una persona es la misma que hace Jesús con Dios por nosotros. Y Él nos manda y nos dice que lo hagamos también nosotros. Nos enseña que lo hagamos ahí mismo. En esa misma carta que Pablo le manda a Timoteo, le dice un poquito más atrás, en el versículo 1, exhorto, o sea, yo mando a todo hombre a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí en este sencillo mensaje? Nos está diciendo primeramente que Dios manda que oremos unos por los otros. Yo exhorto y mando, dice Pablo, a que se hagan oraciones unos por los otros. Entonces aprendemos que la oración intercesora es mandada por Dios, primero que todo. Y si es mandada por Dios, resolvemos y llegamos a la conclusión de que es buena también. Entonces, esas son 2 buenas cosas que sacamos de ese texto. Es mandado por Dios y es bueno para nosotros. Y nos ayuda también, la oración intercesora nos ayuda a algo muy importante, y es a dejar, a sacar y a quitar de nosotros la parte del egoísmo. Remueve el egoísmo de nuestras vidas. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que cuando nosotros oramos, generalmente venimos pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios y rogándole y sugiriéndole y solicitándole para beneficio nuestro. Traemos todo un paquete de solicitudes y las ponemos delante de Dios a favor nuestro. Pero la oración intercesora remueve esa parte egoísta nuestra y nuestra oración se enfoca en las necesidades de otra persona. Por lo tanto, dejamos todo lo nuestro a un lado para rogar por aquellos que tienen menos. ¿Qué más nos enseña esto? Que la oración intercesora
ayuda a apoyarnos unos a los otros. Cuando todos oramos, cuando nosotros oramos y bendecimos al hermano, al amigo, al familiar, oramos por sus necesidades, venimos delante de Dios clamando por cualquier cosa que estén pasando, estamos apoyándonos todos unos a los otros como un solo cuerpo. Ya no se convierte en una persona única, sola, haciendo solicitudes personales, sino que todos como un cuerpo, unidos, nos apoyamos unos a los otros. Hay una historia fascinante en la Biblia que a mí me gusta muchísimo y es una de mis preferidas. Esta historia, esto que sucedió, habla justamente de la oración intercesora, porque nos enseña muchas cosas y hoy la vamos a explorar. Por eso es que le he llamado a este mensaje, quiero orar por ti. Quiero orar por ti, déjame orar por ti. La encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 1. Ahí está esa historia. Es la historia de cuando el rey Herodes decide perseguir a los cristianos y se le ocurre matarlos. Bien, así lo hace y empieza a perseguirlos y arresta y toma a Jacobo y lo mata, lo trae y lo mata. Enfrente de la gente lo trae, les dice, aquí está Jacobo muerto, y aquel pueblo estaba feliz, el pueblo estaba contento, se agradó de lo que hizo el rey Herodes. Como el pueblo se agradó, entonces el rey Herodes viene y dice, voy por otro, voy a traer otro, y va y persigue, y entonces atrapa a Pedro, y lo trae, y lo iba a matar, pero resulta que ese día estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, y por esa razón no podían matar a alguien, no podían hacer eso. Entonces el rey Herodes decide ponerlo en la cárcel, dejarlo ahí en una celda para matarlo al día siguiente. Esa es la historia básicamente, usted la va a leer. Yo le recomiendo, como les dije la vez pasada, comprar una Biblia. Tenga una Biblia, si ya la tiene ahí, fantástico, y si ya fue y la compró, excelente, pero téngala. Un papel, una hojita, un lapicito y la Biblia para que usted vaya viendo de qué estamos hablando. Estamos en el capítulo 12 del libro de Hechos, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. Ahí encuentra la información en el capítulo 12 y de ahí para abajo, porque como es larga la historia, entonces usted puede leerla. Yo lo que hago es resumirla para contársela de esa manera. Pues entonces, muy bien, ahí tienen a Pedro encarcelado, listo para ser asesinado el día siguiente, para regalárselo al pueblo, para presentárselo al pueblo como un regalo. Pero ¿qué sucede? Sucede, como dice la palabra de Dios ahí, que mientras Pedro estaba encarcelado, vino un ángel de Dios, se presentó ahí y le dijo a Pedro, sal de acá, ponte la ropa y sal. Pero hay algo que yo quiero que observemos primero. Dice la palabra de Dios ahí que a Pedro lo pusieron con 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada grupo. Si usted hace matemáticas se da cuenta que 4 grupos de 4 son 16. O sea, 16 soldados estaban cuidando a Pedro. Yo no sé quién era Pedro o qué tenía Pedro, pero a Herodes se le ocurrió encarcelarlo y poner 16 soldados alrededor de él cuidándolo, vigilándolo. ¿Qué clase de delincuente, qué clase de hombre sería que decide resguardarlo de esa manera? Y además, como si esto fuera poco, dice la palabra de Dios que cuando el ángel vino y tocó a Pedro para que se levantara, había 2 soldados más al lado de él. Además de eso, estaba encarcelado, encadenado, sus brazos estaban encadenados y desnudo. O sea, una posición vergonzosa y además súper resguardado. Una vez más, yo no sé cuál era el temor de Herodes para tener un hombre de esa manera resguardado. Pero bien, el punto es que dice ahí en el versículo 5 que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero que la iglesia hacía constantemente, sin cesar, oración por él. Y ahí es la esencia de nuestro mensaje esta mañana. Aunque Pedro estaba en esas condiciones, Pedro ya podía contar las horas que le faltaban.
Era solo cuestión de que el sol saliera en la mañana, era cuestión de que amaneciera un día nuevo, era cuestión de horas, minutos para que Pedro fuera asesinado. Ya Pedro sabía que ese iba a ser su último día, ya el pueblo sabía, la iglesia sabía que no había muchas opciones, ya Pedro acabaría sus días en manos de Herodes ahí. Pero ¿qué pasó? No sabían que Dios tenía un plan especial, un proyecto especial que iba a llevar a cabo durante esa noche. Pero la esencia de todo esto, la esencia de lo que sucedió ahí, era que la iglesia hacía oración constante por Pedro. La iglesia completa se unió para orar por Pedro. Y resulta que dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba ahí, vino un ángel, le tocó el costado y le dijo: levántate, ponte la ropa que está ahí y camina conmigo. Simplemente camina conmigo. Y cuando Pedro se levantó, estaba medio asustado, medio turbia su cabeza, no sabía lo que estaba pasando. Se levanta, obedece a la voz del ángel. El ángel camina con él y van saliendo los dos y se burlan la guardia. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que ellos caminan. Las cadenas caen de las manos de Pedro, donde estaba él encadenado. Cuando el ángel le dijo: levántate, las cadenas caen y Pedro se levanta y comienzan a caminar y los guardias no ven. 16 guardias totalmente cegados, más los dos que estaban al lado de él cegados, atraviesan los portillos de metal, los barrotes de acero, cruzan por esos portones y todavía dice la palabra de Dios que había afuera guardas cuidando la puerta. También esos no pudieron ver nada. ¿No se le hace increíble esta historia? Parece de película, pero es real. La palabra de Dios nos cuenta que eso sucedió. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que Dios respondió a la oración intercesora de la iglesia. Había una iglesia intercediendo, una iglesia orando por Pedro en ese momento. Había una iglesia concentrada, fija, puesta sus ojos en la oración intercesora. Esa es la oración intercesora. Eso es lo que les dije al principio. Cuando usted se pone de mediador entre alguien y Dios para rogar por una necesidad. Esta historia es increíble. Esta historia es fantástica. ¿Qué aprendemos de esta historia? Hay algunos detalles que yo quiero sacar y quiero compartir con usted. Primeramente, la oración intercesora nos dice que debemos orar unos por otros. Primeramente, la oración intercesora nos motiva, nos llama a que oremos unos por los otros, que nos protejamos, que nos apoyemos, que nos bendigamos, que vayamos a Dios unos por los otros y clamemos por las necesidades mutuas, con las necesidades que todos los que están pasando igual que nosotros o diferentes, pero que oremos unos por los otros. Eso es lo que nos está enseñando, una de las enseñanzas que aprendemos. Otra de las enseñanzas que aprendemos es que Dios escucha nuestras oraciones. La iglesia estaba orando, clamando por Pedro, clamando por su liberación y Dios estaba oyendo. Yo te digo, aunque usted piense que Dios no le escucha, aunque a usted le hayan enseñado que eres muy pobre, que no tienes educación, que no tienes suficiente conocimiento, educación, mentira. Dios escucha la oración del que clama con fe y con fervor, y el que clama y viene a Él confiando. Dios escucha la oración. Dios estaba escuchando la oración de una iglesia que estaba clamando por Pedro, y como les escuchó a ellos, también le va a escuchar a usted. No hay ninguna diferencia entre esa iglesia y usted. Así es que yo quiero que aprendamos hoy, primeramente, que debemos orar unos por los otros, debemos clamar unos por los otros, y lo segundo es que Dios escucha su petición, su oración. Otra cosa que debemos aprender de esto es que hay poder en el acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Esta iglesia se juntó toda. No se juntó a pedir, a rogar a Dios por una situación, o a rogar a Dios por el piso de la iglesia, o a rogar a Dios por el techo de la iglesia que tenía unos hoyos o que había que repararlo, o no se juntaron para pedir a Dios por las finanzas de la iglesia. Se juntaron todos con el mismo corazón, con la misma mente, con la misma intención, todos en un solo pensamiento, a clamar por
la liberación de Pedro, perdón. Estaban diciéndole: Dios, venimos en acuerdo, todos en una misma mente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en alguna cosa, entonces Dios responderá. Eso lo dice el libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 19. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Ellos estaban de acuerdo y eran más de dos. Así es que eso nos enseña la oración intercesora. Cuando nos unimos todos a pedir por alguien, Dios escucha. Dios escucha. Y hay acuerdo en esa oración y Dios responde a la petición de sus hijos. Y una cosa más que quiero que aprendamos hoy, y lo último, es que no hay nada imposible para Dios. No hay absolutamente nada. Nada importa el tamaño de la petición. Nada importa lo rara o lo extraña o lo importante o lo poco importante que sea para usted, que usted piense que lo sea. Dios tiene la capacidad. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Piense en algo imposible, piense en algo muy grande, piense en algo totalmente extravagante. Dios lo puede hacer. No tenga temor ni duda. Si usted viene con el corazón lleno de fe, poniendo su fe en Cristo Jesús, créame, no hay nada imposible para Dios. ¿Era imposible que Pedro fuera liberado? Parecía imposible. Muchos soldados, mucha protección, demasiada vigilancia, cadenas. Pero aún así, en medio de todo eso, Dios demostró que no hay nada imposible para Él. Las cadenas se cayeron, se rompieron los seguros, los portillos no pudieron sostener a Pedro, ni siquiera se abrieron, pasaron la primera y la segunda guardia, pasaron la puerta y el ángel lo dejó afuera, libre totalmente. No hay nada imposible para Dios. Usted necesita creerlo, usted necesita creer eso en su corazón. Venga a Cristo, traiga sus necesidades, interceda por aquellos que están en mayor necesidad. Si usted conoce a alguien en el hospital, si usted sabe que alguien está pasando una dificultad, si usted conoce que alguien está pasando por tribulación, si usted sabe de alguien que no tiene trabajo, que no tiene finanzas, cualquier necesidad que otra persona tenga, yo le invito para que en esta semana usted tome cada día para que intercedamos lo que Dios ponga en su corazón, el nombre de la persona que Dios ponga en su corazón, el nombre de la persona que el Espíritu Santo le diga, ore por ella, porque Dios le está diciendo: hábleme, pídame, cuénteme sobre la persona que yo le voy a ayudar. Así es que crea y confíe, Dios puede hacerlo. Oremos unos por los otros. Dios escucha nuestras oraciones. Hay poder cuando nos ponemos de acuerdo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Yo lo bendigo y le doy gracias al Señor. Solamente me retiro con este texto de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 1, versículo 37 del libro de Lucas, donde dice: porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Acuérdese, cuando nosotros vemos las cosas imposibles, es porque las estamos viendo con nuestros ojos humanos, que son limitados. Cuando usted piensa en algo muy grande, en algo muy difícil, es porque lo estamos viendo a través de nuestros ojos naturales. Pero cuando usted lo ve a través de los ojos de Dios, cuando usted lo ve a través del lente del ojo de Dios, no hay nada imposible para Él. Lo que a usted se le hace imposible, para Dios es sencillo. Lo que a usted se le hace difícil, para Dios es algo común y normal. Cualquier cosa, no hay nada imposible para Dios. A ver, ¿qué se le ocurre a usted que sea imposible? No se limite. Dios no tiene límites. Dios no tiene un techo. Dios no tiene una altura, ni tiene una anchura. Dios es ilimitado y tiene la capacidad de hacer lo que quiera de acuerdo a su santa voluntad. No hay nada imposible para Dios. Créalo, créalo. Venga a los pies de Cristo de esa manera, creyéndolo, e interceda por las necesidades de otra persona. Hemos visto este día cómo Dios, a través de la intercesión, liberó a Pedro. A través de una iglesia y un grupo que se unió, liberó al siervo Pedro. Y lo puede hacer también con usted esta semana. Yo le invito para que lo hagamos juntos. Yo le invito ahora para que junto conmigo se una.
Si el Espíritu de Dios está poniendo a alguien en su mente ahora, en su corazón, el nombre de alguna persona, yo le pido a Dios ahorita que Él le mencione un nombre, que usted pueda escuchar un nombre ahora mismo. Y si vino el nombre de su tía, si vino el nombre de su vecino, si por su corazón o por sus ojos pasó la imagen de alguien que está atravesando una necesidad. Todos sabemos y conocemos de alguien, por lo menos una persona, que está atravesando por una dificultad. Todos lo sabemos, especialmente en estos días. Especialmente en estos días, cuando hay tanta tribulación afuera, cuando hay tanta enfermedad azotando, cuando está esta peste azotando a toda la humanidad, creo que conocemos por lo menos a una persona que está atravesando necesidad y dolor. Entonces, si el Espíritu Santo le está mencionando un nombre, si le está enseñando la cara de alguien, si le está diciendo un nombre, el apellido de alguien, es porque el Espíritu Santo le está diciendo, interceda por esa persona. Ahorita mismo déjeme orar por usted. Yo quiero interceder por usted, que me está viendo ahí desde su casa, ahí desde su trabajo, ahí desde su vehículo, ahí desde su cochera, del ático, del sótano, donde quiera que esté, en la plaza, en el parque, en el restaurante, en donde quiera que esté, en su cocina, en su dormitorio, donde quiera que esté. Déjeme orar por usted. Mientras Dios va poniendo nombres en su cabeza. Señor, gracias por este mensaje de esta mañana, porque nos has enseñado que a través de la oración intercesora tú haces cosas maravillosas y milagrosas. Gracias por lo que hiciste en la vida de Pedro. Gracias porque nos impresiona ver cómo sacaste a Pedro de esa cárcel, lo liberaste y él pudo escapar de las garras del enemigo. Gracias. Gracias. Padre, perdona porque a veces vemos las cosas con nuestros ojos pensando que son imposibles, pero cuando las vemos a través de tus ojos sabemos que no hay nada imposible para ti. Nos ponemos de acuerdo ahora para pedirte yo por las necesidades de estas personas que están allá. Tú las conoces, tú las puedes ver. Al otro lado de esta pantalla hay gente con enfermedad, hay gente sin trabajo, hay gente con problemas financieros, hay gente con dolor físico. Hay familias rompiéndose, hay matrimonios desbaratándose, hay gente ya, Señor, firmando papeles de divorcio, hay abogados firmando papeles de desahucio, hay jueces firmando papeles de encarcelamiento injusto, hay tantas cosas sucediendo, Señor. Ahora yo oro por estas personas que están allá mirándome. Yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia por ellos. Escucha su clamor, escucha su oración, Señor. Yo me uno a las peticiones que ellos tengan y te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia por amor de tu nombre. Responde a cada una de esas peticiones. Yo los bendigo y te pido que aumentes su fe, que aumentes sus fuerzas, que ellos puedan confiar en el nombre de Jesús y que ahí, en ese nombre que es todopoderoso, en ese nombre que no tiene límites, ahí puedan depositar toda su fe y puedan confiar y esperar en el día señalado. Haz la obra, responde a sus solicitudes de acuerdo a tus misericordias y de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarme en esa oración, queridos amigos que nos están viendo. Y no me quiero ir antes sin invitarle para que usted le dé oportunidad a Jesús a venir a su corazón, para que usted entregue su vida a Cristo, para que usted se haga llamar hijo de Dios. Vea nuestros programas anteriores y vea los mensajes que he tenido con respecto a ser hijo de Dios, y le invito para que lo haga hoy. Simplemente lo que tienes que hacer es reconocer en tu corazón que eres pecador, pedir perdón por tus pecados, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios en tu corazón y decirlo con tu boca. La palabra de Dios dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios será salvo. ¿Le gustaría hacerlo esta mañana? Todos hemos pecado en contra de Dios. Todos tenemos pecado. La palabra de Dios dice que todos son pecadores. Todos son pecadores. Ni uno solo nos escapamos. Pero aquellos que abren su corazón, piden perdón, se arrepienten, vienen a ser hechos hijos de Dios. ¿Le gustaría hacerlo esta mañana? Yo le invito para que ahí donde se encuentre, en esa quietud donde está ahorita, haga esta oración conmigo. Yo reconozco, Señor, que
que Jesús es el Hijo de Dios. Reconozco que Él vino para morir por mí, entregó su sangre y su vida en la cruz, muriendo por mis pecados, pagando de esa manera la deuda que a mí me tocaba pagar, tomando el lugar que a mí me tocaba tomar. Me ha dado salvación. Lo reconozco, lo confieso con mi boca, que volverá, regresará por mí y por todos aquellos que hagan esta oración. En el nombre de Jesús, gracias por mi salvación ahora. En el nombre de Jesús lo recibo. Amén. Que Dios lo bendiga, que sea un excelente día. Nos estamos viendo el próximo domingo, si Dios lo permite. Una vez más, recuerde que usted está en Punto de Encuentro, el mejor lugar para reunirnos todos los domingos a las 9 y 11 de la mañana por Facebook Live. Sea bienvenido, nos vemos el próximo domingo. Soy Omar Alvarado, líder y ministro de esta congregación virtual Punto de Encuentro. Nos estamos viendo, que tengan un excelente día. Hasta la vista.